Buenas y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que trata sobre aclarar el término disforia de género, exactamente qué es en sí la disforia de género. Porque hay personas, muchas personas que tienen una idea bastante errónea, equivocada, de lo que es experimentar o vivir, ¿no?, con una disforia de género. Bueno, este vídeo sobre todo lo preparo porque un suscriptor en un comentario de un vídeo, a colación del vídeo que tenéis en el canal del hombre embarazado, que yo digo, esto me da disforia, ¿no? El hecho de ver un hombre embarazado o que en una noticia salga el suceso de que un hombre se ha quedado embarazado, pues a mí me da una disforia. Pues me preguntó acerca del término disforia. Entonces me pareció interesante hacer un vídeo tratando sobre este tema y bueno, y aquí os lo preparo. Bueno, antes que nada voy a explicar lo que es el término disforia, ¿vale? Bueno, el término disforia es un malestar que se tiene, ¿de acuerdo? El término disforia a secas. El término disforia de género fue acuñado ya en los años 70 por John Money, que fue un sexólogo que hizo muchísimas atrocidades, que ya os prepararé un vídeo hablando del experimento John Joan, que se basa, ¿no?, en la ideología de género, de que pues, un niño y una niña no nace, sino que se hace, y bueno, ya os prepararé un vídeo sobre esto, ¿no? Y bueno, acuñó el término de disforia de género para las personas transexuales. Bien, vamos a ver exactamente qué es el término de disforia de género, y luego vamos a hablar también tanto de la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, lo que considera, y también de la OMS. Cuáles son sus manuales y en cada manual exactamente cómo lo relata, cómo explica este fenómeno. Bien, como os he dicho antes, el término de disforia de género fue acuñado en los años 70 por John Money para darle un nombre a esa sensación que experimentamos las personas trans con respecto a nuestra identidad, que es percibida en nuestra cabeza, y el físico, o el sexo biológico con el que nacemos. He de decir que la disforia, no solo las personas trans pueden experimentar una disforia. Mirad, por ejemplo, una mujer que ha sido operada de un cáncer de pecho y le han hecho una mastectomía, le han extirpado las mamas, pues esa mujer en un porcentaje, esas mujeres en un porcentaje bastante alto experimentan una disforia. Evidentemente, una mujer que le quiten los pechos, que es un atributo muy femenino, pues no se va a sentir cómoda. Luego, por ejemplo, también imaginaros un hombre que ha tenido un cáncer de testículos, que le extirpen un testículo o incluso los dos testículos, pues también puede experimentar una disforia corporal. También, por ejemplo, se da en las personas que tienen un sobrepeso importante o incluso obesidad. En muchos casos también sufren una disforia. De hecho, se ponen unas ropas, intentan ocultar a través de la ropa aquellas partes del cuerpo con las que no se sienten cómodos. Pues también sufren una disforia. ¿Quiere decir esas personas que tienen un desorden mental, un trastorno mental? No. Simplemente es que una disforia es normal que tú la sientas cuando tienes algo que te molesta, pero eso no quiere decir que tú tengas un trastorno mental como se decía antes, o que hoy en día todavía hay personas que mantienen que la transexualidad es una enfermedad mental cuando no lo es. A ver, os he de decir que hay muchas personas trans que dicen, no, la transexualidad es una manifestación más de la diversidad. Mirad, esto no es correcto. La transexualidad no es una manifestación más de la diversidad. Para mí, una manifestación de la diversidad es pues, la diversidad en cuanto a estaturas, pesos, color de ojos, color de piel, color de pelo, razas, etcétera, etcétera. Eso es diversidad. La transexualidad no es diversidad. La transexualidad es una anomalía. Sí, es una anomalía. Pero el término anomalía no es sinónimo ni de enfermedad, ni de trastorno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona que tiene una anomalía es una persona, por ejemplo, que nace, en vez de nacer con 5 dedos, pues nace con 6 dedos, ¿no? Pues nace con un pequeño espolón aquí. Tiene una anomalía, se sale de lo normal es nacer con 5 dedos. Hay personas que nacen con 6. ¿Consideramos de esas personas que son enfermas? No. Pero tienen una anomalía, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, una persona que tiene un ojo extraviado, pues es una anomalía. Lo normal es tener los ojos que miren al frente. Hay personas que tienen la vista extravíaca. ¿Consideramos de esas personas que tienen una enfermedad? No, es una anomalía. Entonces la palabra anomalía no es sinónimo de enfermedad.
Pero sí que recalco y remarco, no como las personas trans, no, esto es expresión de la diversidad, esto es un eufemismo. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. La transexualidad es una anomalía, es algo que se sale de lo normal y que requiere una atención médica. Porque claro, lo normal es pues sentirte del sexo con el que naces. Lo anómalo es, y que se produce en un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, es que tú nazcas con un sexo biológico, en mi caso unos cromosomas XX, ya a partir de ellas se me formaron unas gónadas, etcétera, etcétera, pero que yo, en mi cabeza, en el córtex prefrontal, que es, según los estudios que hay, donde percibimos nuestro ser, ¿no? nuestro sexo sentido, pues yo me sienta un hombre. Eso es anómalo, y eso es la transexualidad. Pero, lo repito, anómalo no significa enfermedad. Entonces, claro, la transexualidad es algo que ha ido... El significado de la transexualidad es algo que ha ido cambiando, ¿no? Cambiando con el tiempo. Todo requiere un tiempo, una experimentación y un método científico y un correlato empírico para establecer muchas veces qué son las cosas. Entonces, por un lado tenemos la Asociación Americana de Psiquiatría, que vamos a ver lo que dice, y por otro lado tenemos a la OMS. Mirad, la Sociedad Americana de Psiquiatría, en su DSM-4, que fue publicado en 1952, trataba la transexualidad como un trastorno mental. En el 1952 estaba considerado como un trastorno mental y estaba, vamos, prima hermana de la esquizofrenia. ¿De acuerdo? No sé si habéis visto, por ejemplo, la película La chica danesa. Que, bueno, la chica danesa fue una mujer trans de los años 20. Pues ahí, en esa película podéis ver que la transexualidad en esos momentos estaba considerada un desorden, una esquizofrenia, algo muy malo. Bien, pero todo esto tiene una evolución y finalmente la comunidad médica se dio cuenta de que no era un trastorno mental. Y entonces la Asociación Americana de Psiquiatría sacó el DSM-5, que es el manual que tienen ahora, que es del 2013, donde reclasifica la transexualidad, y os leo exactamente lo que dice. Mirad. En esta reclasificación se aclara que la disconformidad de género no constituye enfermedad mental en sí misma, sino que el elemento crítico de la disforia de género es la presencia de malestar clínicamente asociado a la condición de género. Por lo tanto, la Asociación de Psiquiatría ya expone que no es una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque la persona transexual no tiene un trastorno de lo que piensa a lo que es. Una persona transexual, cuando se mira al espejo, cuando se ve, sabe exactamente lo que es. No hay una distorsión, no hay un trastorno de la identidad como se pensaba antes. No es como, por ejemplo, una persona que sufre anorexia, que sí que tiene una distorsión. Una persona que sufre anorexia se ve de forma distorsionada a como es en realidad. La persona trans no. Yo siempre me he visto, bueno, ahora porque ya estoy hecho una transición, mi físico es totalmente masculino. Pero antes de hacer la transición con hormonas y operarme del pecho y tal, yo cuando me miraba al espejo, yo veía la realidad, no había ninguna distorsión. Es decir, no había una concordancia entre lo que yo veía y lo que yo sentía. Pero yo no estaba loco. Mirad, en el DSM-5, el criterio para establecer que una persona tiene disforia de género tiene que cumplir dos criterios, ¿vale? Por un lado, tiene que haber esa discordancia, o sea, inconformidad entre lo que tú sientes y lo que tú eres, que para ser una persona trans, todo el mundo tiene que tener esa discordancia, pero por otro lado, esa discordancia tiene que ser tan fuerte, o sea, te tiene que generar un sentimiento tan fuerte, tan potente a lo malo, para que sea, o sea, que te impida poder tener una vida normal, ¿de acuerdo? Que te impida llevar una vida normal, o sea, que te postre. Entonces ahí estamos hablando de clínicamente disforia de género. Yo, en mi caso, por ejemplo, y que es el caso de muchas personas trans, hemos tenido una disforia de género en el sentido de que no había una concordancia. Pero, por ejemplo, yo nunca he tenido una depresión, nunca he sufrido de ansiedad. Mi disforia de género nunca me ha paralizado para yo realizarme en la vida. Yo pues, he conseguido estudiar,
tengo un trabajo, llevo una vida normal como cualquier persona que no haya experimentado una disforia de género. Entonces, según los criterios del DSM-5, la disforia de género no se aplicaría tampoco a todas las personas trans, porque para que se aplique ese diagnóstico tendríamos que cumplir esos dos requisitos que no todas las personas trans cumplen, ¿de acuerdo? Es eso. Entonces, vamos a ver, ¿por qué hay personas trans que cumplen esos dos requisitos y otras personas trans que no? Bien, como he dicho antes, para una persona trans sea trans, tiene que tener una disconformidad. Mirad, ahora hay un discurso bastante extendido de que una persona trans puede ser cualquier cosa, puede tener disforia o no. Eso es mentira. Eso es mentira. Una persona trans tiene que tener disforia. Si no, no es una persona trans. Si no, es una persona a lo mejor que no se ajusta a los roles de género tradicionales, pero entonces por esa regla de 3, el 90 y pico % de la población la podríamos encasillar en ser personas transexuales, y no es así. Yo cada vez alucino más con el colectivo trans. Fijaos, el año pasado estuve en Madrid. Y justamente fui a Madrid el día donde se celebraba el orgullo, que fue muy restringido por el tema de la pandemia, pero bueno, se celebró. Y nada, y las personas, el grupo trans, iban con pancartas, y no os lo perdáis, en las pancartas ponía euforia de género. ¿Cómo que euforia de género? Eso es imposible. Una persona trans no puede sentir una euforia de género. Una persona trans experimenta una disforia de género. Pero al parecer, hoy en día, el discurso progre y posmoderno, si tú dices la palabra disforia de género, eres un transfobo. Y la disforia de género es real. Lo que pasa que es real, pero no es una enfermedad mental, como bien aclara incluso la propia Asociación de Psiquiatría Americana, ¿de acuerdo? Pero bueno, el colectivo trans ha cogido una deriva de que muchas cosas se consideran transfobia cuando son cosas que son reales, ¿no? Y la disforia de género es una cosa real. Bien, ¿por qué hay personas que sufren una disforia real, una disforia de género muy, muy potente, y otras personas que no? Pues mirad, esto tiene que ver con la complexión emocional de cada persona. Yo, afortunadamente, tengo una complexión emocional fuerte, y lo que me ha permitido que en la pubertad, que es cuando sobre todo se experimenta muchísimo la disforia de género, que es cuando tú empiezas a hacer los cambios. Claro, porque yo cuando era pequeño, pues bueno, era un niño, niña, bueno, yo era un niño, pero todo el mundo me trataba como una niña, pero bueno, como mi físico era asexuado todavía, yo no sentía, ¿no?, ese malestar porque no tenía pechos, y bueno, y ahí va yo. Cuando empecé a sentir ese malestar fue cuando llegó la pubertad. Y cuando llegó la pubertad y se me empezaron a desarrollar los pechos y empezó, pues, a cambiarme el cuerpo, ahí es cuando empecé a experimentar una sensación muy angustiosa. ¿Qué ocurre? Que hay personas, por ejemplo, como yo, que tenemos esa capacidad psicológica de adaptarnos a esto que no nos gusta, pero que nos está pasando, pero nos adaptamos y podemos continuar llevando una vida funcional. Y desgraciadamente, pues hay personas que no tienen esa capacidad y pues sufren gravísimas depresiones, ansiedad, e incluso muchas personas trans en la adolescencia, cuando llega la pubertad, no lo han resistido y se han suicidado. El porcentaje de suicidios en adolescentes trans, ahora ya no tanto, cada vez el porcentaje va bajando, pero ha sido alto. Luego, otra cosa también que dispara la disforia es el tema social. Porque, como he dicho antes, nosotros tenemos esa capacidad de podernos adaptar a nuestro cuerpo. Claro, yo antes, ahora ya no tengo pechos, pero imaginaos, cuando yo tenía los pechos, hay gente que se piensa que no podemos ver nuestro cuerpo, y no es cierto, sí que lo podemos ver. Es decir, yo me metía en la ducha, me veía los pechos y ahí estaban. Estaba acostumbrado a vérmelos. ¿Me gustaban? No. ¿Me acostumbré a ellos? Sí. Porque si no me hubiera acostumbrado, pues me hubiera cortado las venas. ¿Sufría disforia cada vez que me miraba los pechos? No. Digamos que me había acostumbrado a ellos. ¿Me gustaban? No, pero me había acostumbrado a ellos. ¿Cuándo yo sufría la disforia? Pues mirad, yo sufría la disforia a la hora, por ejemplo, de tener que ir a un sitio donde tuviese que mostrar mi cuerpo. Por ejemplo, a la hora de ir a la playa, a la piscina, yo nunca mostraba mi cuerpo, siempre iba con camiseta. A la hora de estar con una chica, yo no podía mantener relaciones sexuales sin camiseta. Ahora ya sí, pero antes, con una camiseta de tirantes,
y así. No podía. Eso es disforia. Pero la disforia no quiere decir que te paralice y que te mueras ahí y que, Dios mío, qué mala es la disforia. No es eso, ¿vale? Te vas adaptando. Por eso, como ya, incluso como he dicho antes, en el 2013 la propia Asociación Americana ya la descartó como enfermedad mental, la OMS tiene 2 manuales, ¿vale? Tiene el manual que es el CIE, perdonad. El anterior, que es de 1992, es el CIE 10, que exponía, o en su clasificación tenía la transexualidad como un desorden mental. Bueno, la clasificación que tenía la OMS de la transexualidad era prima hermana de la APA. Pero ya en el CIE 11 ya lo pone como incongruencia de género, es decir, la OMS lo que hace es eliminar el término disforia de género y lo sustituye por incongruencia de género. Vamos a ver lo que yo pienso de todo esto. Bien, lo que dice la OMS es correcto porque es una incongruencia de tu sentir, de tu sentir a tu físico. Y elimina la expresión disforia de género porque no todas las personas trans tienen disforia de género tal cual está remarcado en el manual de la APA. Porque no todas las personas trans sufren una incapacidad. No todas las personas trans sufren depresión, ansiedad, etc. Entonces, hay otras personas que, como he explicado antes, puedan tener una disforia con su cuerpo y puedan desarrollar una serie de patologías mentales, pero con el término disforia de género, lo que se acuña es que todas las personas trans van a tener una patología mental. Y eso no es cierto. Yo, por ejemplo, no he sufrido ninguna. Por eso yo veo adecuado que se sustituya disforia de género y se cambie por incongruencia de género. Por otro lado, todas las personas que esa incongruencia de género les ocasione pues un trastorno emocional fuerte, como puede ser una depresión, etcétera, pues al igual que otras personas puedan sufrirlo, pues que vayan a atención psiquiátrica, que sean atendidos por un psiquiatra y que tengan que tomar pues una farmacología para tratar ese malestar que están viviendo. Pero ya os digo, el malestar físico que te puede producir tu cuerpo no es exclusivo de las personas trans, es exclusivo de cualquier otra persona. Mirad, hace un tiempo leí un comentario que dejó una chica, que me dice mucha gracia, ¿no? Porque puso, y eso es mentira, porque puso, es que las personas trans siempre van a tener disforia porque siempre van a ocultar partes de su cuerpo. No es cierto. Es más, hay personas cis que, por ejemplo, las relaciones sexuales también ocultan partes de su cuerpo porque no se sienten cómodas. Por ejemplo, yo estuve con una chica que tenía un gran complejo de su pecho. Conmigo se quitaba la camiseta, pero ya me contó que solo lo hizo conmigo. Con otros chicos que estuvo anteriormente lo hacía con camiseta. Si tú haces el amor con camiseta y no te la quitas, es porque tienes una disforia. Entonces, ¿qué? ¿La disforia solo la sufrimos las personas trans? No, una disforia la puede sentir cualquier persona. Por eso, el término disforia de género es un término que se acuñó en los años 70, pero no quiere decir que no se puede ir cambiando. O sea, las ciencias, a no ser que sean ciencias exactas como las matemáticas, tienen un proceso de evolución, sobre todo la psiquiatría, la psicología, que son ciencias muy en evolución y muy plásticas. Pero en fin, yo también he escuchado como demasiadas teorías bastante conspiranoicas, y voy a desmontar, dicen que la OMS ha quitado la transexualidad del capítulo de enfermedad mental y lo ha recolocado en el capítulo de condición relativa a la salud sexual por presiones del colectivo trans. Mirad, esto es mentira. A ver, el colectivo trans es un colectivo tocapelotas, ¿vale? Es un colectivo que está dando por saco todo lo que quiere y más. Pero el colectivo trans no tiene el poder de presión tan fuerte para influir de forma tan poderosa en la Organización Mundial de la Salud, que se fundamenta en criterios y en estudios médicos. Y detrás de todo esto hay muchos estudios médicos que empezaron en México.
para quitar el diagnóstico, ¿no? de disforia de género, porque ya te digo, muchas personas podrían ser diagnosticadas, según esta premisa, de alguna disforia y no lo hacen. Es decir, ¿hay personas trans que puedan sufrir algún trastorno mental derivado de su disforia? Sí, claro que sí, pero como otras personas, y no por ello se les tacha de enfermos mentales. Es decir, a una mujer que le han operado los pechos y por ello sufre una depresión, ¿se le considera una enferma mental? ¿Verdad que no? No. A un hombre que le han extirpado los testículos y a lo mejor estás pasando por una depresión, ¿se le considera un enfermo mental? La respuesta es no. A una mujer embarazada que ha tenido un bebé y sufre la depresión posparto, que es un síndrome que a veces se da, ¿se le considera una enferma mental? La respuesta es no. Pues con las personas trans es lo mismo. Obviamente, una persona trans que tiene una incongruencia va a sufrir un malestar, pero eso no quiere decir que esa persona tenga un trastorno mental, que tenga un trastorno psiquiátrico, ¿de acuerdo? Y es por eso por lo que la OMS lo ha quitado del capítulo de enfermedades mentales, no por presiones, y lo ha colocado en una condición relativa a la salud sexual, porque las personas trans necesitamos una atención médica, pero la atención médica que necesitamos las personas trans no tiene nada que ver a la psiquiátrica. Yo, como persona trans, yo no voy a la consulta de un psiquiatra, yo no tomo farmacología psiquiátrica, no, yo soy atendido por un endocrino y tengo un tratamiento con hormonas. Entonces, ¿dónde está la enfermedad mental si yo no soy atendido por un psiquiatra y tampoco recibo una farmacología psiquiátrica? Pues eso, hay personas que piensan, y es una idea totalmente conspiranoica, de hecho todavía hay psiquiatras, muy pocos pero los hay, o sea, el consenso psiquiátrico es ampliamente mayoritario de que la transexualidad no es una enfermedad mental. Sin embargo, todavía hay psiquiatras, muy pocos, que sostienen que la transexualidad es una enfermedad mental. No es cierto. ¿Vosotros pensáis, a mí me veis con pinta de tener una enfermedad mental? Yo creo que no. Yo creo que no. No tengo ni depresión, ni ansiedad, trabajo, nunca he cogido una baja por depresión, ni por ansiedad, ni por nada. Entonces, que vamos a ver, que habría que desestigmatizar lo que son las enfermedades mentales, que no pasa nada. De hecho, yo he vivido de cerca, muy de cerca, lo que es un trastorno bipolar. Conozco una persona que padece trastorno bipolar tipo 1 y yo soy un defensor de eso, de normalizar lo que son las enfermedades mentales. Pero si no la tengo, no la tengo. Y no voy a decir que tengo una enfermedad mental cuando no tengo una enfermedad mental. Yo voy a ser objetivo y voy a decir que tengo una anomalía. No voy a ser como las personas trans, digo que esto es... No, es expresión de la diversidad, no, es una anomalía. Es una anomalía. Es una anomalía médica, es una anomalía biológica. Además, hay estudios donde no se sabe exactamente las causas de cómo se desarrolla la transexualidad, pero hay estudios más que evidentes desde hace muchísimo tiempo. Uno de los pioneros fue Diamond. A partir del experimento de John Money, pues Diamond empezó a investigar. Primero investigó con ratas, pero luego empezó a investigar con cerebros, comparando cerebros de personas trans con personas cis, y llegó a determinadas conclusiones, que nuestro cerebro es diferente, distinto. ¿Por qué es distinto? Se supone que hay, durante el proceso de gestación de la madre, pues hay toda una serie de causas genéticas, epigenéticas y hormonales que hacen que se produzca ese cambio en el cerebro y que nosotros nos percibamos del sexo contrario al biológico. Pero de ahí a tener una enfermedad mental hay un mundo. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante. Ya sabéis, escribid en los comentarios si tenéis alguna duda, si estáis en disconformidad conmigo, me lo ponéis en los comentarios y, en fin, y entre vosotros también podéis comentar y decir si conocéis, si habéis leído algo acerca de ello, lo comentáis. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle a like, compartirlo y suscribiros. Y nos vemos pronto.